Bueno, primero que todo, saludar y dar las gracias por la invitación. Y también, bueno, es de esperar de que estos 30 minutos próximos sean de provecho. Sé que un viernes por la tarde también es medio complejo, sí que lo sé. Sí, y aprovecho también de felicitarnos por la instancia y también por las ganas de querer seguir estudiando. Yo creo que cuando uno comienza a trabajar, de repente pierde un poco la motivación y estudiar viernes y sábado hay que ponerle ganas. Así que, sin más, el día de hoy yo voy a presentarles esta temática que, como bien dijo el profesor, es el concepto agrivoltaico. Y vamos a hacer un barrido desde lo más general hasta cosas particulares y recientes que hemos ido desarrollando en Fraunhofer y particularmente en Fraunhofer Chile. Aquí está la agenda, 4 grandes puntos. Primero les voy a hablar de Fraunhofer como institución. Posteriormente vamos a entrar a una introducción al concepto, la cual es bastante intuitivo, pero igual es importante recalcar algunos puntos, experiencias que tenemos en Chile, pilotaje, potencial, y también no todo es bueno, también hay ciertos desafíos y problemáticas que hay que atender para finalmente, como les decía, dar paso a recientes desarrollos. Pero antes de empezar, quería contarles un poco sobre Fraunhofer, la institución, y como bien decía el profesor Cardemil, es una red de institutos de investigación aplicada que nace en Alemania hace más de 70 años. Es la red líder de investigación en Europa. Y bueno, nace precisamente para, como pueden ver ahí, conectar lo que se genera en las universidades, la investigación basal, digamos, más fundamental, con, digamos, los desarrollos que llegan a un plano industrial. Muchas veces se genera un vacío entre ambos y muchos de los desarrollos y papers nunca llegan a ver la luz en una aplicación comercial o derechamente de un nivel de madurez más importante. Entonces, acá algunos números muy genéricos. Fraunhofer son más de 76 institutos, no solamente de energía solar, también hay temas de informática, electrónica, entre otras cosas. Solamente como dato freak, siempre se dice que bueno, en los institutos Fraunhofer se desarrolló, por ejemplo, el MP3 y también se contribuyó por ejemplo, el desarrollo del airbag. Cosas de ese estilo. Más de 30.000 investigadores e ingenieros. Ahí está el budget más o menos aproximado que se maneja y cerca de 2 patentes diarias. ¿Ya? Y bueno, en particular, este año estamos cumpliendo 10 años acá en Chile. Por allá por el año 2015 llega Fraunhofer Chile a nuestro país bajo un llamado de aquel entonces de Corfo para atraer centros de excelencia internacional. ¿Ya? Y de hecho, para existir Fraunhofer en Chile debe hacerlo de la mano de un coejecutor. En aquel entonces también fue la Universidad Católica. Actualmente es la Universidad de Chile. Y básicamente, como les decía, estamos cumpliendo 10 años y nos hemos enfocado en 3 grandes temáticas. Área solar fotovoltaica, de la cual yo trabajo, el área de sistemas solares térmicos y nuevas tecnologías. En el área de sistemas solares fotovoltaicos, entregamos una serie de servicios a la industria, desde los más clásicos, digamos, de operación y mantenimiento, pero también en temáticas de integración de la fotovoltaica, lo que llamamos nosotros el fotovoltaico integrado, que es donde se enmarca un poco la charla que es del día de hoy. Y también trabajamos con, por ejemplo, la integración de energías renovables a la red. En sistemas solares térmicos trabajamos con la integración de calor solar a procesos industriales, concentración solar de potencia, district heating, entre otras tecnologías. Y en nuevas tecnologías es todo lo más disruptivo, hidrógeno verde y todas estas temáticas un poco más de vanguardia. Entonces me voy a concentrar en lo que es el fotovoltaico integrado, donde ahí tenemos tópicos como flotante PV, que básicamente es poner paneles, digamos, solares fotovoltaicos sobre masas de agua. Ahí hay todo un mundo, digamos, una repercusión importante y ciertos beneficios. Tenemos fotovoltaico integrado en las grandes urbes y también el agro-PV o agrofotovoltaico, que es lo que nos compete el día de hoy. Pero ¿qué es lo que es el agrifotovoltaico? Es básicamente, su definición más elemental es el doble uso de suelo para la generación de energía solar y producción agrícola en la misma superficie. La verdad es que suena bastante intuitivo y muy como de sentido común, pero vamos a ver un poco que no es solamente una idea que en el papel suena bien, sino que tiene reales beneficios concretos y medidos también. Solamente para entrar en materia y que ustedes se hagan una idea, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 hectárea de trigo, por ejemplo, 100%,
tendríamos que, para utilizar la misma superficie, tener, digamos, otro 100% de energía solar. Lo que busca este concepto es que en una misma área, por ejemplo, en la misma hectárea, tú puedas coexistir o buscar la sinergia entre la generación de agricultura, digamos, y la generación solar. Acá le ponemos un 80% y no el 100%, porque obviamente hay ciertas subestructuras y algunas pérdidas, unas mermas, pero a la postre lo importante de ver acá es que tú tienes, si sumas esos dos, tienes un 160% aproximadamente, pero solamente en una hectárea. ¿Ya? Y esta idea nace precisamente hace más de 40 años en Alemania. De hecho, la persona que aparece ahí básicamente fue mi ex jefe, podríamos decirlo, que él fue quien fundó el Fraunhofer ICE. Como les decía, hay muchos institutos, en particular el Centro de Energía Solar de Chile. Nosotros nacemos del Centro de Energía Solar alemán que está en Freiburg, en Alemania. Y él fue quien lo fundó, ¿ya? Y a él se le ocurrió esta idea de poner paneles sobre cultivo en aquel entonces de papas. ¿Ya? En aquel entonces fue solamente una buena idea. ¿Ya? Obviamente también hay que entender que esta competición de suelo o generación solar se acentúa más en Alemania porque esta mañana estaba chequeando la cifra, pero ellos tienen, no sé, cerca de 89 millones de personas, pero en la mitad de superficie que nosotros tenemos 19 millones de personas. Entonces, obviamente es una problemática el generar agricultura o generar energía, ambas cosas vitales para que el mundo subsista y su población también tenga acceso a estas prestaciones. Entonces, en aquel entonces solamente era una muy buena idea y no es sino hasta ya por el año 2015 que ellos en Alemania, también esto en Freiburg, logran materializar todo esto en un proyecto o en un piloto concreto, ya para medir si esta muy buena idea que tuvo esta persona se podía concretar. Entonces esto está ya en Freiburg, es un concepto bastante simple, es una estructura fija, elevada a unos 6 metros para que la maquinaria agrícola también pueda hacer su trabajo, y lo que hicieron ellos es plantar una serie de cultivos ahí para empezar a medir y cuantificar si efectivamente esto era una buena idea, ya con datos duros sobre la mano. Obviamente en paralelo, y antes de acá en Alemania, también en Asia se hicieron ciertas incursiones, con otras motivaciones también que vamos a ver. Pasa el tiempo y obviamente esto es mucho más reciente sobre protección, por ejemplo, contra lluvia y granizo. También en Alemania otro tema que para ellos les benefició. Esto es más reciente, con paneles semitransparentes. Ya estamos hablando de otro tipo de tecnología, un poco más disruptiva, que también se integran a, digamos, a los cultivos allá, también esto en Freiburg. Entonces, otro ejemplo un poco para generar la intuición. Esto es en Francia, para que se hagan una idea. También está elevado, pero este tiene un sistema de tracking, es decir, de seguimiento. Ya le incorporamos otro tipo de elementos que son básicamente heredados de la generación convencional, ¿ya? Entonces simplemente yo adapto la estructura de cierta manera y la voy incorporando en este caso para la viticultura. Entonces tenemos estructuras específicas y también seguidores, otra adaptación. Otro ejemplo, ustedes, para que se formen una intuición, ¿ya? Espero que no se aburran porque puse hartas imágenes para que sea entretenido un día viernes por la tarde. Así que acá tenemos generación vertical, que es otro tipo de disposición espacial de los paneles solares, ¿ya? Y acá también esto puede coexistir con ganado, por ejemplo, y está separado cerca de 10 metros para que pase también la maquinaria agrícola sin entorpecer, digamos, el normal funcionamiento del agricultor. Ya esa es la idea también de fondo acá, que el fotovoltaico integrado, como su nombre lo dice, es incorporarse a las actividades diarias de las personas, a su edificio, entre otras cosas, pero sin alterar la estética o el normal funcionamiento de las cosas. La idea es que ellos no vean mermado un poco lo que ellos normalmente hacen. Entonces, otro ejemplo, esta estructura de tipo techo, ya sobre berries, esto en Países Bajos, con paneles semitransparentes también, para la protección de los cultivos. Exactamente. Entonces tenemos estructuras tipo techo, como les decía. También esto puede coexistir, por ejemplo, con ganadería. Ya, como les decía, por ejemplo, no sé, tuve la experiencia de ir a Uruguay y para ello el tema de la agricultura o la protección del cultivo quizás no es el gran problema, es cómo hacemos que esto coexista con un país altamente ganadero. Entonces esto también, de hecho la otra vez leía por ahí que se hicieron estudios para saber si la sombra o la protección sobre los animales
influía también en la calidad de la carne o de la leche de los animales, porque también se genera una cierta protección un poco, notablemente también en tiempos de cambio climático y sequía. Entonces, primera gran idea es que hay múltiples diseños y opciones. Ya acá no hay un modelo tipo que se adapte a todos los lugares y conceptos, sino que hay una serie de elementos muy diversos. Después les voy a enviar la presentación para que un poco puedan adentrarse más. Pero, primer highlight importante de destacar es que el AgroPV es tan diverso como la agricultura misma y busca crear un beneficio para el agricultor. Esto es sumamente importante porque lo que se quiere evitar es que llegue una gran empresa solar y quiera ir a ese suelo agrícola y ponerle una planta industrial y él plante quizá una lechuga y diga, no, este es el concepto, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, tú no puedes ir directamente a un suelo agrícola o de uso agrícola, digamos, y decir, poner una planta, ¿ya? Se tiene que primero hacer una serie de permisos y compensaciones. Por eso que este concepto lo que busca resguardar, obviamente, o salvaguardar es el interés del agricultor, que él no vea mermado un poco su trabajo y que tenga ciertos beneficios, pero obviamente teniéndolo a él como en primer lugar. Y como hay tantos desarrollos y conceptos, obviamente se hace necesario la idea de normar o definir muy bien, repito, para esto que les decía, para que no venga cualquier persona y diga, oye, esto es agrivoltaico, estoy compensando, estoy haciendo algo muy, muy bueno. Entonces, los alemanes, por allá por el año 2021, deciden normar qué es lo que es el agrivoltaico. Obviamente después pueden entrar en detalle en la normativa, pero básicamente divide en dos grandes categorías, el categoría 1 y el categoría 2. ¿Ya? En palabras muy simples, es aquellos que están los paneles por sobre los cultivos o entre los cultivos, como pueden ver ahí. ¿Ya? Importante destacar, más allá de las cifras en específico, es que los alemanes definieron esta norma bastante numérica, es decir, cuánto es el espaciado, cuánto es, digamos, la altura que puede tener, porque otros países como Francia o Italia, por ejemplo, definieron sus normas un poco más digamos, literal, con definiciones. Los alemanes, como buenos alemanes, le pusieron número a su normativa. Entonces, como ya le adelantaban delante, ¿cuál es la motivación de hacer esto? Y no hay una única motivación, ¿ya? Cuando partió el concepto, obviamente en Alemania era el doble uso de suelo, porque obviamente competían ambos elementos, o cultivo o genero energía. Pero quizás alguien puede decir, oye, en Chile no es 100% ese el problema. Entonces, no hay una única motivación para desarrollar esta tecnología o este concepto. Y en Chile nos dimos cuenta que también uno de los beneficios que vamos a ver es que protege, digamos, el microclima que se genera bajo los paneles y por lo tanto se genera una disminución de la cantidad de riego que se necesita, ¿ya? Porque se mantiene un poco de mejor manera, digamos, ese microclima, las variables meteorológicas que ahí alojan. En el caso, digamos, de los países más asiáticos, ellos, bueno, también tienen sus propias motivaciones. Primero, la desertificación, con esto evitan eso, pero también un poco la migración desde de la parte rural a las grandes urbes. Por lo tanto, una forma de dar desarrollo y prosperidad también a la gente que ahí vive es también impulsar este tipo de conceptos. Esta es una cifra ya no tan actualizada, porque ha ido cambiando y está en crecimiento, pero se estima de que en el mundo hay cerca de 14 gigawatt peak de capacidad instalada en agrivoltaico, y en particular, Chilito ahí contribuye con cerca de 9.2 megawatt, ¿ya? Obviamente esto está en desarrollo, es materia en desarrollo. De hecho, ayer o antes de ayer vi en LinkedIn que en Alemania ya se abrió nuevamente la más grande de las que hasta ahora estaban consideradas. Entonces, la verdad, está tomando alta preponderancia. Entonces, solamente para que se hagan una idea, esto es un ejercicio bien teórico, pero si yo tomara un 1% de la superficie agrícola que reporta la ODEPA actualmente, obviamente descontando bosques y cosas un poco que es de difícil accesibilidad, yo tomo ese 1% asumiendo una serie de cosas, yo podría llegar a que hay un potencial teórico de cerca de 9 gigawatt peak, que es cerca del 80% o más de lo que actualmente tiene el sistema eléctrico nacional.
O sea, de esa magnitud estamos hablando, de toda la capacidad actual solar fotovoltaica que tiene nuestro país. Además, es importante solamente de manera intuitiva. Yo sé que algunos de ustedes probablemente en sus distintas expertise saben mucho de esto también, pero hay un desacople o un desequilibrio entre una muy buena parte de generación en el norte de Chile y también buen consumo o alto consumo tanto en el norte, cierto, la minería, pero también en la parte centro-sur. Esto no es tópico relativo a esta presentación en particular, pero es importante saber que este desacople genera una serie de problemáticas y desafíos tanto técnicos, obviamente, el vertimiento, la congestión, pero también obviamente eso se materializa en términos económicos con que hay costos marginales cero, entre otros. Entonces, una forma que también hemos visto en este tipo de tecnología es aumentar la generación distribuida, obviamente poner los puntos de generación cerca de los puntos de consumo. Y como pueden ver en esta lámina, obviamente se proyecta que si obviamos un poco la alta demanda que hay en el norte producto de la minería, gran parte del consumo residencial y también agrícola se concentra en el centro-sur de nuestro país. Entonces, básicamente la idea es esto. Tenemos concentrado la agricultura en la zona centro-sur de nuestro país, que además, un poco para controlar los puntos de cosecha, un poco el estándar de la fruta y la verdura de exportación, utiliza usualmente estas mallas de plástico y también otro tipo de elementos. Y lo que nosotros queremos hacer, además de lo que todo le he contado, es que pase de lo que está ahí a verse de esa manera. De esa manera, que se genera energía, se protegen los cultivos y además también cumple un doble propósito porque también se genera una especie de economía circular. Voy a hablarles ahora un poco de la investigación que hemos llevado a cabo nosotros en Fraunhofer, Chile. Entonces, en el campo de investigación, en el agro PV y sistemas PV integrados, Chile empezó con la construcción de pilotos. Hay que remontarse por allá, por el año 2015, donde ahora ustedes pueden escuchar que se habla mucho de este tema, pero por allá, por el 2015, esto fue pionero no solamente en Chile, sino que también en Sudamérica, en Latinoamérica. ¿Se acuerdan de ese primer imagen que les dije cómo se había materializado en los alemanes? Bueno, esa fue la inspiración para traer 3 pilotajes a Lampa, Curacaví y El Monte, gracias a un fondo del gobierno regional en aquel entonces, y se instalaron 3 pilotos como este, que son, obviamente, guardando la magnitud, bastante similares a lo que propusieron los alemanes. Son de cerca de 13 kilowatt peak, tienen esa área de superficie agrícola. Se estudió bastante en cómo no alterar la actividad agrícola de los beneficiarios, un poco por eso que esa es la altura. Vamos a ver un poco de... Bueno, importante también de destacar acá es que actualmente ellos tienen o se acogieron a la ley de net billing, por lo tanto, de cierta manera valorizan esa energía que ellos producen, se inyecta ya sea a sus casas, los que tenían, digamos, su residencia aledaña, u otros tienen procesos productivos, un poco refrigeración para sus cultivos, etcétera. Por lo tanto, también a todo lo que ya les he comentado, se genera una nueva fuente de ingresos para ellos. Por lo tanto, apoyamos, digamos, al agricultor desde otro punto de vista. Bueno, acá podemos ver, digamos, cómo se produce un poco el dinamismo en las plantaciones, cómo pasa, digamos, el tractor en este caso. Ahí podemos ver los cultivos que se llevaron a cabo. Si no me equivoco, esto era brócoli. Y lo interesante de ver acá, muchachos y muchachas, es que, bueno, aquello que era pionero y que solamente habían 3, se ha convertido en todos estos proyectos y sumando. Ya hay mucho más desarrollo, lo cual es bastante bueno. En muchos de ellos hemos colaborado también y nos sentimos felices también que la tecnología se masifique, ¿ya? Entonces hay diversos proyectos de norte a sur, algunos con aloe vera, por ejemplo, y otros. La mayoría actualmente se está enfocando en cultivos como de alto valor de, digamos, de exportación y etcétera, etcétera. Un proyecto importante de destacar, que es finalmente el que mayor capacidad instalada representa, es este PMGD, que se llama Isla Solar,
que es el primer proyecto PMGD en escala comercial en Chile que parte de su funcionamiento en el año 2023. Ya ellos tuvieron también que hacer todo un estudio y un sistema de compensación donde tienen que asegurar una cierta producción. De hecho, el próximo año ya tienen que la primera cosecha. Y ahí, bueno, estamos con otros colegas. Cuando fuimos, esto se queda cerca de Rancagua. Y bueno, tienen toda la planta sensorizada, controlan variables climáticas y eléctricas. Y también pueden ver, no se ve, nota muy bien, pero ahí va el tractor y en ningún momento, digamos, se ve interrumpido lo que ellos hacen. Entonces, ellos lo que hicieron es ampliar su giro de trabajo porque ellos originalmente son para aquellos que conocen a On Energy, son una empresa dedicada a la generación de energía. Pero tuvieron que también crear como una especie de spin-off, donde esa spin-off se encargaba un poco de la parte agrícola. Otro modelo de negocio pueden ser como aliarse con otra empresa que sea, ellos decidieron absorber todo eso a través de ellos mismos, obviamente con profesionales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impacto sobre la necesidad de riego? Y ahora vamos a entrar un poco en el detalle más fino de cosas así como, ya no tanta palabra, sino decir, ¿de verdad esto funciona con números? Así que acá quizás viene un poco la parte más fome, pero para algunos más entretenida. Para medir esto, obviamente hay que comparar lo que pasa fuera de los paneles como bajo los paneles, ¿sí? Entonces hay que tener este sistema patrón y qué pasa abajo de los paneles. Se instalaron una serie de sensores, tanto como les decía por allá, bajo los paneles y acá afuera el sistema de referencia, irradiación solar, temperatura tanto del suelo, del aire, humedad relativa, etc. Entonces, a modo intuitivo, por ejemplo, obviamente era de esperarse que fuera de los paneles se genera una curva típica de radiación captada. Y lo interesante es que la sombra bajo los paneles, al mediodía solar, obviamente en promedio se genera cerca de un 42% menos de radiación solar registrada. ¿Ya? Eso, digamos, para ciertos cultivos es bastante beneficioso. Hay que entender que hay ciertos cultivos que son más sensibles un poco a la radiación y por lo tanto es por eso que muchos ocupan este tipo de plástico todo para un poco proteger al cultivo, evitar que se desnaturalice o derechamente un poco cambiar la fecha de cosecha o a ir manejando un poco ese tipo de variables. Otro dato que nosotros evaluamos en terreno es que se necesitan cerca de un 31% menos de demanda de riego producto de que la evapotranspiración disminuye, ¿ya? O en palabras más simples o intuitivas, es que esto se desprende porque la humedad del suelo se conserva de mejor manera, ya cerca de un 29% más, ¿sí? Lo cual, si uno lo piensa, es bastante intuitivo porque hay más sombra, no llega este sol tan directo, por lo tanto se genera este espacio un poco más salvaguardado. Y esto se confirma con esta gráfica que a veces cuesta un poco digerirla. Esto representa igual una campaña limitada de tiempo y necesitamos, digamos, extender más el estudio, pero lo importante o lo intuitivo de ello que se pueden llevar ustedes es saber que la temperatura del suelo se registró como cerca de 2.83 grados Celsius menos que la referencia, lo que está afuera. Es decir, bajo los paneles, este microclima, se registró esa temperatura menor. Y esto, que después se lo voy a enviar y que lo pueden ver un poco en más detalle, lo más intuitivo es saber que la temperatura máxima registrada en el día ya no es tan alta bajo los paneles con respecto a lo que está afuera, y la mínima sobre las noches, las heladas, ya no son tan bajas, ¿sí? Entonces, de cierta manera se estabiliza este microclima que está bajo los paneles, ¿sí? Así que, repito, la máxima ya no es tan alta y la mínima ya no es tan baja en las noches, que también es otro problema, los climas extremos. Entonces, vamos a hacer un resumen un poco para los que se están durmiendo. Tenemos un beneficio de doble uso de suelo, una sombra para los cultivos de alrededor de 42%, demanda hídrica o de agua menor. Y bueno, no voy a ahondar acá porque la verdad no es mi área de expertise, pero también trabajamos con ver cómo es la calidad del cultivo y no detectamos variaciones significativas respecto al gramaje que tenían los cultivos, ¿ya? Porque también es una pregunta importante, si se cambian un poco las propiedades de la producción.
Bueno, ahí hay algunos, todo esto que le he hablado lo pueden leer en más detalle y pueden acceder a la información más específica. Acá otro resumen intermedio para que vayamos consolidando algunas ideas, ¿no? Yo sé que es difícil retener todo, pero primero, beneficioso es que hay ingresos adicionales para fortalecer la competitividad, a propósito ya sea de NetBilling, un modelo de negocio PMGD, etcétera, etcétera. Se genera un negocio adicional para un rubro cada vez más competitivo como es la agricultura. Pero repito, lo más importante es salvaguardar en primer lugar al agricultor, que es usualmente el que tiene un menor acceso a información o a negociación, ¿sí? Por lo tanto, la idea es salvaguardar un poco que él no pierda su actividad agrícola y lo otro, como papel secundario, viene la energía por añadidura. Reducción de costos operacionales agrícolas, reducción de plásticos y reducción de demanda hídrica. Pero no todo es bueno, o sea, bueno, también hay desafíos, también hay problemáticas que atender o que hacernos cargo. Porque hasta ahora les he dicho puras cosas buenas, pero también hay cosas que no todo puede ser bueno en la vida. Así que, obviamente nosotros hicimos un trabajo y detectamos que hay ciertos desafíos que atender. Primero, en investigación, proyectos locales con resultados agronómicos y colaboración multidisciplinaria. Obviamente, la agricultura es muy diversa, muchos de ustedes, entre ellos Claudio, sabe mucho mejor que yo esto, y por lo tanto se hace necesario tener esa información de todos los campos y de todas las variables. Ojalá, por ejemplo, no es lo mismo la agricultura del desierto que la agricultura que se hace más al sur de nuestro país. Por lo tanto, bueno, vamos a ver que también paso al punto 2, que hay una simetría de conocimientos. Para que el agricultor entienda o me crea, tengo que ir con datos probados de que esto funciona. Si yo le nombro la primera parte de esta charla, que eran puras cosas buenas, probablemente no me crea buena y primera. Por lo tanto, también hay que hacer la bajada de conocimiento y experiencia de modelo de negocio y posibles contratos desfavorables entre las partes implicadas. Esto que les nombraba un poco de salvaguardar al agricultor, ¿sí? Es un rubro, obviamente, que requiere un manejo de la información o que es más tradicional, dicho de otra manera. Entonces, hacer cambios tecnológicos obviamente requiere un mayor nivel de detalle y de adaptar un poco el discurso. También hay desafío económico. Al haber más estructura asociada, si lo veo solamente desde el punto de vista económico, es más caro. Y no les voy a decir que no. Obviamente hay aproximadamente cerca de un 30% más respecto de la fotovoltaica convencional, porque obviamente hay que elevar los paneles, hay un mayor gasto de estructura y hay que afianzar esa estructura también de una manera mejor, digamos, por los esfuerzos producto del viento, etcétera, etcétera. Entonces hay un mayor costo y obviamente además de más estructura, también al ser una tecnología, comillas, más nueva, por economía de escala, obviamente también va a ir al comienzo más caro. Así mismo lo fue la fotovoltaica convencional. Y en términos legislativos, obviamente también no existe una diferencia legal entre agrivoltaico y fotovoltaica convencional. La norma que les comenté, digamos, se hizo ¿por qué? Porque precisamente lo que se buscaba es que se puedan aplicar a fondo, de que, por ejemplo, si voy a a un fondo de riego, este año se hizo, por ejemplo, un fondo de innovación para el riego, se separó la fotovoltaica o la agrifotovoltaica como algo más innovador, pero todavía falta un poco que tenga fondos exclusivos, porque si compite, digamos, con todo al mismo nivel, naturalmente que en términos económicos no tiene por dónde competir. Por eso que lo que hay que hacer ver es evaluarlo de una manera más holística y ver que esto no solamente mejora ciertas variables, sino que en un macro tiene ciertas mejoras. Entonces, bueno, ya estoy terminando mi presentación, pero ¿qué falta ya para que esto se masifique? Y esto es una respuesta que vino, digamos, de parte de nosotros, que es información más práctica y adaptada al contexto local para responder por qué y cómo utilizarlo. Entonces, recientemente, la semana pasada, se lanzó oficialmente este manual para el desarrollo de proyectos agrivoltaicos en Chile, donde también Claudio participó como consultor de riego, porque lo que busca esto es no solamente que quede la producción,
digamos, eléctrica, sino que también se consideró mucho los cultivos y la fenología y muchos campos donde trabajamos también con expertos del área, pero también en la parte de riego, que usualmente era una parte que se dejaba de lado. Entonces ahí después lo pueden ver más detalle. Se creó este manual en tiempo récord porque se quería lanzar en la Semana de la Energía, que fue la semana pasada. Entonces, pero quedó de muy buena factura y ahí lo pueden ir a leer. Van a buscar campos como qué es, cómo se ve, qué hay en Chile, un poco lo que le he ido explicando el día de hoy, qué beneficios tiene y qué tecnología. Pero lo más importante de todo es un manual de diseño, ¿ya? Es decir, varios pasos elementales donde ustedes van a ir pasando de manera simple para hacer un estudio conceptual y de prefactibilidad. La idea es ponerle, como se dice, cascabel al gato y decir, ya, ok, tengo este cultivo, tengo este nivel de radiación, etcétera, etcétera. Entonces la idea es hacer la bajada, la pelota al piso y que se pueda definir un poco cuánto más o menos me costaría, cuáles serían un poco las particularidades de mi desarrollo. Se intentó hacer lo más intuitivo y simple posible, pero también, bueno, ustedes entenderán que hay temas que llega un momento en que no se pueden simplificar más, simplemente. Bueno, ahí está el manual que les digo y también otro documento importante en el que trabajamos con la GIZ hace un tiempo es un policy brief. Un policy brief es, digamos, un documento que busca dar ciertas recomendaciones o algunos insights un poco para ya la discusión más política y legislativa. No es tan técnico, sino que da una serie de recomendaciones y también fue lanzado por nuestro equipo con la GIZ en el marco de la Energy Partnership. Otra cosa, digamos, que ustedes se pueden llevar de esta presentación es que colaboramos con el explorador agrosolar. Esto nace un poco como inspiración a partir del explorador solar convencional que probablemente todos lo hemos ocupado. Entonces también hay una serie de diseños tipo donde uno puede ir variando, eligiendo la comuna, cuánto es tu área máximo disponible como restricción y te va, digamos, a guiar en un paso muy simplificado. No esperen tener ingeniería de detalle acá, pero una manera intuitiva de saber un poco cuánto sería tu tiempo de retorno, cuánto sería tu nivel de CAPEX, entre otros, ¿ya? Obviamente bajo bastantes supuestos de por medio. Esto en ningún caso reemplaza un estudio, digamos, más detallado antes o previo a construir. Para terminar, simplemente contarles, a modo de resumen nada más, que el fotovoltaico integrado es mucho más amplio. Ya este otro pilotaje que tenemos en Paine, que es el flotante que yo les comentaba, no voy a entrar en detalle en él, pero también se enmarca dentro de esta gama de proyectos que intentan vincularse, como les decía, en el diario vivir, en la cotidianidad de las personas. Esto, por ejemplo, ayuda muchas veces a la evaporación del agua en masas de, por ejemplo, en tranques mineros, etcétera, pero a la vez que también enfría los paneles, y eso también es otro estudio que hemos desarrollado, y por lo tanto mejora la producción y la generación eléctrica. Otro ejemplo donde la fotovoltaica se integra de manera más intuitiva, por ejemplo, esa es la casa matriz allá en Alemania, en las fachadas, en las ventanas, en los caminos, en los techos. ¿Ya? Eso es como un poco lo que busca este concepto integrado, de un poco que se conecte las sinergias en la cotidianidad. El otro día vi en LinkedIn que en las líneas del tren también ponían paneles y verdad está... Entonces, en conclusión, para terminar esta presentación, 3 ideas muy generales. Que en Chile existe un gran potencial, en particular el AgroPV en la zona central, pero también yo le añadiría que en el norte, de donde yo vengo también, hay una serie de agricultura al desierto que también es importante atender, porque es como el surtidor de frutas y verduras para Santiago cuando acá hace invierno. En mi ciudad donde yo vengo no hay invierno, entonces siempre hay buen clima y por lo tanto hay una producción bastante rica en frutas y verduras. Existen brechas claves de investigación, rentabilidad y legislación, como lo repasamos en esta presentación, y las experiencias internacionales nos muestran más o menos el camino que deberíamos seguir. Obviamente no todo es aplicable 100%, pero hay que seguir haciendo estudios de potencial, lo estamos haciendo.
pilotajes comerciales, ya seguir teniendo experiencia y bueno, para eso también trabajamos mucho con el Ministerio de Energía, con la Comisión Nacional de Riego, etcétera, un poco para que sepan un poco de qué se trata esta tecnología. Muchas gracias por su tiempo y por haberme escuchado.